En Jerusalén, mientras los escándalos políticos sacuden a los líderes de la nación, los ciudadanos comunes soportan enormes dificultades. La posición geopolítica se desmorona y la agitación interna se intensifica. Un incendio devastador arrasó recientemente el corazón de la ciudad, cobrando vidas inocentes. Esta tragedia va más allá de un mero titular o estadística, su naturaleza desgarradora lleva a muchos a preguntarse si es un acto de la naturaleza o una advertencia divina. Las Escrituras a menudo usan el fuego para simbolizar el juicio, la purificación o un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, también enseña humildad y advierte contra las conclusiones apresuradas o el uso de la tragedia para beneficio personal. Jesús mismo alentó la vigilancia y el discernimiento sobre la especulación y la negación. Estos eventos nos invitan a considerar si son signos del sufrimiento que Jesús predijo, señalando un mundo que se acerca a su fin. Si sientes la gravedad de este momento y deseas explorar estas preguntas con cuidado, únete a nosotros. Apoya este vídeo con tu atención silenciosa y suscríbete para seguir nuestra investigación en curso. No buscamos el sensacionalismo, sino la comprensión compartida, buscando la verdad con paciencia y honestidad. Antes de adentrarnos en los hechos, primero debemos reconocer la importancia de este momento. Este es el momento del que habló Jesús en Lucas 12, 35-47, instando a sus seguidores a estar siempre listos para su regreso. Cuando el fuego irrumpe en Jerusalén, una ciudad empapada en pacto, derramamiento de sangre, oración y rebelión, nos obliga a hacer una pausa. No es para declarar pronunciamientos definitivos, sino para preguntar si tales eventos hacen eco de una advertencia divina más grande. Las Escrituras conectan frecuentemente el fuego con el día del Señor, repentino, disruptivo y fuera del control humano. Pedro lo describió como algo que llegaría como un ladrón, transformando tanto el cielo como la tierra. Advirtió que nadie escaparía a la rendición de cuentas por sus acciones o por ignorar la luz que se les había dado. La Escritura es clara, la verdad no es neutral. El conocimiento de Dios es un fideicomiso sagrado, y una mayor responsabilidad conlleva un mayor escrutinio. Es en este contexto de vigilancia, responsabilidad y preparación que Jesús habló del fuego. Él declaró: «He venido a traer fuego a la tierra, no un consuelo metafórico o una religión sentimental, sino fuego real». A lo largo de las Escrituras, el fuego a menudo significa la intervención divina, un momento en el que Dios interviene en la historia para abordar lo que ya no puede ser ignorado. Una perspectiva es de futuro, Jesús señala su regreso futuro, cuando la misericordia y la justicia convergerán. En este sentido, el fuego representa el juicio, la rectificación de todo lo que ha sido retorcido, ignorado o enterrado. Esto desafía nuestra imagen moderna, a menudo suavizada, de Cristo, presentando una imagen más completa de un Salvador que tanto sana como juzga, un Dios cuyo amor es santo y no permisivo. De hecho, nuestro Dios es descrito como un fuego consumidor. Esto no significa que cada tragedia sea una sentencia divina directa. La propia Biblia se resiste a interpretaciones tan simplistas. Sin embargo, sí significa que momentos como estos exigen reflexión, no desestimación. El fuego expone, separa y plantea una pregunta antes de ofrecer una respuesta. Y Jerusalén, más que cualquier otra ciudad, siempre ha sido el lugar donde tales preguntas arden con más intensidad. Sin embargo, la Escritura ofrece otra forma de entender el fuego. No como destrucción primordial, sino como presencia. No como juicio antes de la misericordia, sino como purificación que hace posible la misericordia. Cuando Jesús habló de traer fuego a la tierra, también estaba mirando hacia un momento aún en desarrollo en el calendario de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo predijo claramente: el que vendría bautizaría no solo con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. 50 días después de la Pascua, en la propia Jerusalén, esa promesa se encendió. Descendió fuego, no para consumir edificios, sino para reposar sobre las personas. Entró en habitaciones cerradas, corazones temerosos y vidas vacilantes, quemando las impurezas, no la carne. Este fuego limpia, sella y aparta. Revela lo que no puede permanecer y refina lo que Dios pretende conservar. Las Escrituras comparan esta obra con la de un platero que calienta pacientemente el metal hasta que aparezca su propio reflejo. En este sentido, el fuego significa que Dios se acerca, reclamando un pueblo para sí mismo y dándole forma para buenas obras preparadas mucho antes de que aparecieran las llamas. Jesús anhelaba que este fuego se encendiera,
significando unión e intimidad, una novia preparada para él. Sin embargo, ese fuego no pudo descender hasta que se completó otro bautismo. Cuando Jesús habló de su angustia, no se refería al agua, sino a la cruz. El fuego de juicio que merecíamos primero pasaría a través de él. Solo entonces podría descender el fuego que da vida sobre el mundo. Así, cuando el fuego reaparece en Jerusalén, las Escrituras nos permiten hacer más de una pregunta. No solo, ¿qué se está juzgando?, sino también, ¿qué se está purificando? No solo, ¿qué está terminando?, sino también, ¿qué puede estar preparando Dios para comenzar? Antes de continuar, detengámonos aquí. Si estas palabras agitan inquietud, reconocimiento o una sensación silenciosa de que este momento merece atención, no te apresures. Quédate con esta reflexión en desarrollo. Camina hasta el final, no por miedo, sino por vigilancia. Si esta búsqueda de la verdad te importa, muestra tu apoyo de formas sencillas, como este vídeo, para que no sea fácilmente enterrado. Suscríbete si deseas continuar discerniendo estos momentos juntos. Y deja una breve oración en los comentarios. Que Dios esté con todos. Amén. Esto no es una actuación, sino una confesión de que en tiempos como estos, no nos mantenemos solo por claridad, sino por gracia. Hasta ahora, hemos explorado el significado. Ahora, debemos confrontar el momento en sí. Las Escrituras nunca tuvieron la intención de mantenernos suspendidos en la abstracción, sino de enseñarnos a percibir cuando la historia tiembla. La teología agudiza la lente, pero la realidad es donde recae el verdadero peso. Y en Jerusalén, el peso ha caído de nuevo, esta vez como fuego del cielo. Lo que se desarrolló no fue una sola chispa o un incendio aislado. Los testigos describieron una cascada repentina y aterradora de llamas que descendían y se extendían rápidamente, abrumando calles y estructuras en meros momentos. Las sirenas perforaron el aire mientras el humo se elevaba sobre una ciudad ya tensa por el miedo y el malestar. Las vidas fueron alteradas, la propiedad consumida y, una vez más, Jerusalén ardió, no metafóricamente, sino visiblemente. La imagen es inquietantemente familiar. Las propias Escrituras hablan de tales escenas. En el libro del Apocalipsis, Juan registra visiones de fuego cayendo del cielo, no como desastre aleatorio, sino como una expresión del juicio divino irrumpiendo en la historia humana, ya sea simbólico, literal o ambos. El lenguaje es inconfundible, el fuego desciende cuando la corrupción, la rebelión y el conflicto no resuelto alcanzan un punto crítico. La historia se hace eco de este mismo patrón. Jerusalén ha ardido antes, repetidamente. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas asaltaron la ciudad y prendieron fuego al segundo templo. Relatos antiguos describen llamas que envolvían patios sagrados, piedras que se agrietaban por el calor y la ciudad transformándose en un océano de fuego y sangre. Ese infierno hizo más que destruir edificios, marcó el colapso de una era y la dispersión de un pueblo. Incluso en tiempos modernos, Jerusalén se ha ganado una sombría reputación como tierra santa de fuego, un lugar donde la tensión política, la rivalidad religiosa y el trauma histórico se encienden con aterradora rapidez. La violencia estalla aquí no gradualmente, sino explosivamente, como si el mismo suelo recordara las llamas del pasado. Así que, cuando el fuego llueve de nuevo sobre Jerusalén, no puede ser visto de forma aislada. Este momento exige una pregunta más profunda, no solo sobre lo que sucedió, sino sobre dónde sucedió y por qué la inestabilidad aquí nunca se mantiene contenida. Para comprender este fuego, debemos situarlo en el contexto más amplio de una ciudad perpetuamente al borde, donde las heridas antiguas, las luchas de poder modernas y el significado espiritual colisionan. Lo que ocurrió en Jerusalén no puede descartarse como una tragedia localizada porque la propia Jerusalén nunca ha funcionado como una mera ciudad local. Desde las páginas de las Escrituras hasta los titulares de hoy, siempre ha estado en la encrucijada de las tensiones espirituales y políticas del mundo. Cuando Jerusalén tiembla, el temblor no se detiene en sus muros, se mueve hacia afuera. La Biblia asigna consistentemente a Jerusalén un papel central en los capítulos finales de la historia. Es la ciudad donde convergen las promesas, donde las naciones se reúnen y donde el conflicto se intensifica antes de que llegue la resolución. Esto no significa que cada crisis signifique el fin absoluto. Sin embargo, sí significa que Jerusalén a menudo actúa como un punto de presión temprano, un lugar donde las fracturas globales subyacentes salen a la luz primero.
Lo que se enciende aquí rara vez se queda aquí. Y el mundo, en este mismo momento, está sobre terreno inestable. A través de los continentes, somos testigos de guerras crecientes, colapso de la confianza en las instituciones, polarización violenta y una creciente incapacidad para mantener la paz. Jesús advirtió que los últimos días se caracterizarían no por una sola catástrofe, sino por una convergencia, guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, el miedo multiplicándose más rápido que la sabiduría. El fuego, tanto literal como simbólico, está apareciendo en todas partes, en ciudades, a lo largo de fronteras, en la retórica y en los corazones. La agitación de Jerusalén refleja esta condición más amplia. Las mismas fuerzas que desgarran el tejido del mundo, división, resentimiento, injusticia no resuelta, ceguera espiritual, están comprimidas allí en un espacio más pequeño y volátil. Es por eso que los eventos en Jerusalén a menudo se sienten amplificados, casi proféticos en tono. Incluso cuando sus causas son políticas o humanas, la ciudad se convierte en una lente a través de la cual se magnifica el desorden global. Esto no se trata de pánico, se trata de reconocimiento de patrones. Las Escrituras nunca llaman a los creyentes a fijar fechas, pero repetidamente los llaman al discernimiento. Cuando la inestabilidad se alinea entre naciones, cuando el conflicto se acelera en lugar de resolverse, cuando el fuego aparece repetidamente en lugares cargados de significado, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino hacia qué dirección se está empujando la historia. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que debemos confrontar cuidadosamente: ¿son los eventos que estamos presenciando simplemente una serie de crisis desconectadas, o están formando una trayectoria reconocible, una que las Escrituras advirtieron que precedería al desarrollo final de los últimos tiempos? Si la historia se mueve de hecho hacia un destino, entonces nuestra responsabilidad no es la especulación, sino el discernimiento. Las Escrituras nunca nos instan a entrar en pánico ante cada crisis, sin embargo, también advierten contra el entumecimiento espiritual cuando los patrones comienzan a alinearse. Jesús reprendió a aquellos que podían leer el clima pero no los tiempos. Así que, la pregunta ante nosotros ahora no es emocional, sino sobria: ¿cómo debemos interpretar la convergencia sin caer en el miedo o la fantasía? La Biblia ofrece un límite claro: la tragedia no es automáticamente juicio. Jesús mismo rechazó la idea de que aquellos aplastados por torres que caían fueran pecadores mayores que otros. Al mismo tiempo, se negó a tratar tales eventos como sin sentido. En cambio, los usó como advertencias, llamando a la gente al arrepentimiento y a la alerta. En otras palabras, la Escritura mantiene dos verdades en tensión: Dios no está golpeando cruelmente al azar, y sin embargo la historia no se está desviando sin rumbo. Lo que hace que momentos como el fuego de Jerusalén sean inquietantes no es solo la destrucción, sino también el momento y la acumulación de eventos. Fuegos, guerras, divisiones dentro de familias, naciones y alianzas, un mundo saturado de conocimiento pero hambriento de sabiduría. Estos no son fenómenos nuevos individualmente, pero su escalada simultánea exige atención. Los últimos tiempos, bíblicamente hablando, no se marcan por un solo signo, sino por una red cada vez más apretada de presiones, cada una reforzando a la otra. Jerusalén se encuentra en el centro de esta tensión precisamente porque concentra estas fuerzas: fe y rechazo, promesa y resistencia, santidad y violencia. No causa inestabilidad global, sino que la refleja con una claridad inusual, como una falla que revela las tensiones ya presentes bajo la superficie del mundo. Así que, antes de preguntar qué vendrá después, debemos hacernos una pregunta más personal. Si estas son señales de advertencia en lugar de conclusiones finales, ¿qué se supone que deben despertar en nosotros? Eso nos lleva a la siguiente capa, una que las Escrituras nunca nos permiten evitar: no la condición de las naciones, sino la condición de los corazones. El fuego nunca habla solo de lo que destruye, habla de lo que revela. Mucho antes de que el fuego se convierta en un signo de juicio en las Escrituras, es primero una herramienta de exposición, sacando a la luz lo que estaba oculto, probando lo que puede soportar y despojando lo que no puede permanecer. Es por eso que la pregunta ante nosotros ya no es abstracta o geopolítica, es personal: ¿qué está revelando este fuego? El fuego revela fragilidad. Las estructuras que asumimos son estables se derrumban en momentos. Los sistemas en los que confiamos fallan bajo presión. La confianza se disuelve en miedo. Las llamas de Jerusalén nos recuerdan cuán rápido el orden da paso al caos, no solo en las ciudades sino en las vidas. Aquello en lo que nos apoyamos, seguridad, identidad,
poder, puede que no sea tan sólido como creíamos. El fuego también revela división. Jesús advirtió que su venida expondría fallas incluso dentro de las familias. El conflicto no crea división, la descubre. Cuando aumenta la presión, lo que estaba latente sale a la luz, el resentimiento, la amargura, la incredulidad y el orgullo arden visiblemente en momentos de crisis. Jerusalén, una vez más, se convierte en un espejo no solo de la fractura global, sino de los corazones humanos bajo tensión. Y el fuego revela lealtad. En las Escrituras, el refinamiento separa lo que pertenece de lo que no. El oro permanece, la escoria se quema. Momentos como estos preguntan en silencio, ¿dónde descansa verdaderamente nuestra confianza? ¿En narrativas que cambian a diario? ¿En líderes que prometen paz pero no pueden entregarla? ¿O en algo inquebrantable cuando todo lo demás tiembla? Esto no es una acusación, es una invitación. Las advertencias de Dios nunca pretenden humillar sino despertar. Si el fuego está presente, puede que no sea para consumir, sino para llamar, para limpiar, para redirigir antes de que llegue una mayor pérdida. Sin embargo, la Escritura va más allá. El despertar personal no es el final de la historia. El fuego no solo examina a los individuos, precede a la separación. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, más sombría: ¿qué sucede cuando la advertencia da paso a la decisión, y el refinamiento da paso a la rendición de cuentas? Antes de que el fuego descienda del cielo, las Escrituras nos dicen que primero pasó por Cristo. Esta es la parte de la historia que nunca debe omitirse. Cuando Jesús habló de un bautismo que aún tenía que experimentar, no se refería al agua, al ritual o al simbolismo. Se refería a la inmersión total, a ser arrojado de cabeza a un sufrimiento tan completo que nada de él quedaría intacto. Ese bautismo fue la cruz. Jesús no fue simplemente herido por el pecado, se saturó de él. El peso de la rebelión humana, la violencia, el odio y el miedo se cernieron sobre él hasta que las Escrituras se atreven a decir que él se convirtió en pecado por nosotros. Es por eso que habló de angustia. La cruz no fue una ocurrencia tardía, se cernía sobre cada paso, cada enseñanza, cada milagro. Sabía que solo entrando él mismo en el fuego se podría desviar el juicio y liberar la misericordia. Y aquí es donde el fuego comienza a dividir. No porque Cristo busque la división, sino porque la verdad inevitablemente expone la lealtad. El nombre de Jesús lleva un peso espiritual que ningún espacio neutral puede contener. A lo largo de la historia y todavía hoy, la devoción a Cristo fractura las relaciones, desestabiliza a las familias y provoca resistencia. Se puede explorar muchos caminos espirituales sin consecuencias, pero pertenecer a Cristo es cruzar una línea contra la cual el mundo reacciona instintivamente. Esta división no es accidental. Los evangelios la registran claramente, las multitudes discutían, las familias susurraban, los líderes se enfurecían. Algunos se sintieron atraídos hacia él, otros se endurecieron contra él. El fuego hace eso, aclara. Separa lo que está meramente cerca de lo que está verdaderamente comprometido. En momentos como el fuego de Jerusalén, esta dinámica resurge. La crisis obliga a tomar decisiones largamente pospuestas, la neutralidad se vuelve más difícil de mantener. La pregunta cambia de ¿qué creo?, a dónde me paro cuando el costo se vuelve real. Pero la Escritura nos empuja un paso más allá. La división no es la palabra final. El fuego no solo separa, prepara para una rendición de cuentas que sigue. Y eso nos lleva a la etapa más sombría de todas, cuando la advertencia da paso a la rendición de cuentas, y la historia se mueve del refinamiento hacia el juicio. En este punto, hemos rastreado el fuego desde el significado hasta el momento, el patrón, el corazón humano, y finalmente, la propia cruz. Lo que queda es la pregunta que muchos se hacen en silencio, incluso si dudan en decirla en voz alta: ¿ha llegado esta historia a su conclusión? Bíblicamente hablando, la respuesta es no, todavía no. Las Escrituras hacen una distinción cuidadosa entre advertencias y finalidad. El fuego aparece muchas veces antes del fin, no para anunciar que la puerta se ha cerrado, sino para señalar que el tiempo se está moviendo, que la demora se está desvaneciendo y que la rendición de cuentas no permanecerá teórica para siempre. Jesús describió días como estos como dolores de parto, reales, dolorosos, aumentando en intensidad, pero no el nacimiento en sí. Es por eso que momentos como el fuego de Jerusalén son tan importantes.
Se sitúan en el espacio entre la misericordia y el juicio. No son el fuego final del Apocalipsis, pero tampoco son coincidencias vacías. Son alarmas, no veredictos, señales, no sentencias. La cruz nos dice que el juicio ya ha comenzado, y la misericordia ya ha sido ofrecida. El fuego que un día juzgará al mundo, en cierto sentido, ya ha tocado a Cristo. Debido a eso, la historia todavía está abierta. El arrepentimiento todavía es posible. Los corazones todavía pueden girar. Las naciones aún pueden hacer una pausa. Los individuos aún pueden responder. Así que no, este no es el fin de la historia, pero puede ser el fin de la inocencia, el fin de la demora, el fin de asumir que el mañana siempre se parecerá a ayer. Esto nos deja de pie en un umbral, no en una conclusión. En la siguiente y última sección, debemos hacer la pregunta que las Escrituras siempre presionan al final, no, ¿qué significa esto para el mundo?, sino, ¿qué requiere de nosotros ahora, mientras queda tiempo? La tierra ya no está firme bajo nuestros pies. Desde el corazón de América hasta las islas de Japón, desde las montañas de Myanmar hasta la tierra de Israel misma, la tierra ha comenzado a moverse repentinamente, violentamente, sin previo aviso. En los últimos meses, los temblores han sacudido el mundo con inquietante frecuencia. En los Estados Unidos, los terremotos azotaron California y Nevada, fallas cartografiadas desde hace mucho tiempo pero aún capaces de destrucción repentina. En Japón, una nación construida sobre la conciencia sísmica, la Tierra volvió a convulsionar, recordando a millones cuán delgada es la línea entre la vida rutinaria y la catástrofe. En Myanmar, los sismos desgarraron regiones vulnerables, sacudiendo no solo edificios sino comunidades ya frágiles. Y entonces, una vez más, el movimiento regresó a la tierra que nunca permanece en silencio por mucho tiempo, Israel, la Tierra Santa, una región donde la geología, la profecía y la historia se cruzan. Jesús advirtió que antes del fin, la tierra misma testificaría. Los terremotos, dijo, no vendrían solos, ni una vez, sino en varios lugares, señales no destinadas a satisfacer la curiosidad, sino a despertar el discernimiento. Así que, hacemos la pregunta que las Escrituras nos invitan a hacer, no con miedo, sino con honestidad, cuando la tierra comienza a temblar en las naciones, ¿son estos eventos naturales aislados, o son parte de un patrón más grande que se desarrolla ante nuestros ojos? Antes de examinar lo que la ciencia explica, y antes de explorar lo que la profecía sugiere, primero debemos reconocer esto: un mundo que no puede quedarse quieto puede estar tratando de decirnos algo. Antes de apresurarnos a la interpretación, debemos detenernos y ser precisos. Los terremotos no son misteriosos en cómo ocurren. La ciencia ha mapeado los mecanismos en detalle, las placas tectónicas se mueven, la presión se acumula a lo largo de las fallas, se libera energía y la Tierra se mueve. Este proceso es esperado, incluso inevitable. Reconocer esto no debilita la fe, fortalece la credibilidad. La Biblia nunca niega los mecanismos naturales, la Escritura no es rival de la ciencia. Simplemente habla de una capa diferente de realidad. La ciencia explica el mecanismo, la Escritura aborda el significado. Donde la ciencia pregunta cómo, la Escritura pregunta cuándo y por qué ahora. ¿Por qué estos eventos parecen agrupados en lugar de aislados? ¿Por qué coinciden con la creciente inestabilidad global, la guerra, la división, la confusión moral y el miedo? ¿Por qué ocurren una y otra vez en lugares que la propia Escritura identifica como espiritualmente significativos? Jesús no dijo que los terremotos fueran imposibles de explicar. Dijo que ocurrirían en varios lugares como señales, no como secretos. La advertencia nunca fue sobre geología, fue sobre discernimiento. El peligro, según las Escrituras, no es la comprensión científica sino la ceguera espiritual, la capacidad de explicarlo todo y, sin embargo, no percibir nada. La sociedad moderna se siente cómoda aquí. Trazamos fallas, modelamos probabilidades, emitimos alertas y luego seguimos adelante. Pero la Escritura va más allá. Insiste en que un mundo tembloroso no es simplemente un fenómeno físico sino una condición espiritual hecha visible. Cuando los cimientos tiemblan, exponen lo que ya era inestable bajo la superficie. Aquí es donde la fe y la razón deben encontrarse, no colisionar. La Biblia no compite con los datos sísmicos, interroga el momento, la convergencia y la consecuencia. Pregunta si un mundo que cada vez puede menos quedarse quieto. Así que, no descartamos la ciencia,
y no nos detenemos en la ciencia. Porque una vez que aceptamos que los terremotos son reales, naturales y medibles, si estos eventos están aumentando, alineándose y haciéndose eco de advertencias antiguas, ¿han significado siempre los terremotos más en las escrituras que un simple desastre natural? Esa pregunta nos lleva directamente a la historia y al registro bíblico mismo. Para entender por qué los terremotos atraen tanta atención cuando se acercan a Israel, primero debemos comprender que esta tierra nunca ha sido tratada como ordinaria, ni en las escrituras ni en la historia. Israel se encuentra a lo largo del valle del Rift del Jordán, uno de los sistemas de fallas geológicas más activos de la Tierra, que se extiende desde África Oriental hasta el Mar Muerto y Siria. El suelo aquí es literalmente inestable. Pero bíblicamente, es el centro de gravedad de la narrativa redentora de Dios. A lo largo de las Escrituras, la actividad sísmica cerca de esta tierra nunca se representa como ruido de fondo aleatorio. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. El temblor del suelo a menudo marcaba momentos de pacto, juicio o transición. Esto no significa que cada temblor cerca de Jerusalén sea una profecía cumplida, las Escrituras no permiten tal simplicidad. Pero insiste en que Israel funciona como un punto focal espiritual donde convergen los movimientos globales y surgen las tensiones primero. Lo que sucede aquí a menudo señala presiones que ya se están acumulando en otros lugares. La historia moderna refuerza este patrón. Israel sigue rodeado de hostilidad, fracturado internamente y enredado en conflictos mucho más grandes de lo que su tamaño geográfico sugeriría. Las negociaciones políticas suben y bajan, los altos el fuego van y vienen, pero la inestabilidad persiste. Cuando ocurren terremotos cerca de esta tierra, se cruzan con capas de historia no resuelta, profecía y expectativa. El resultado es una resonancia, una sensación de que estos eventos tienen más peso de lo que los datos brutos solos pueden explicar. Jesús advirtió que antes del fin, las señales no aparecerían de forma aislada, se agruparían, convergerían y apuntarían hacia un camino que se estrecha en la historia. Israel, debido a su papel en las promesas de Dios y la resistencia humana a ellas, se encuentra en la encrucijada de esa convergencia. Esto nos lleva a una advertencia necesaria. Si Israel es central, no es porque Dios esté ansioso por aterrorizar, sino porque es deliberado. El temblor precede a la revelación, la interrupción a menudo viene antes de la claridad. Y eso nos lleva a la atención que las Escrituras no ignoran, cómo debemos responder a tales señales sin caer en el pánico o la negación. Ese equilibrio entre urgencia y moderación es la siguiente verdad que debemos enfrentar. Cada vez que la tierra comienza a temblar, literal o figurativamente, dos extremos aparecen rápidamente. Uno se apresura a declarar certezas, fechas, declaraciones, juicios finales hablados con absoluta confianza. El otro se retira a la desestimación, insistiendo en que nada tiene significado más allá de la coincidencia y la mecánica. Las Escrituras nos advierten contra ambos. Jesús fue explícito, nadie sabe el día ni la hora. Cualquier voz que reclame certeza total se sale de la autoridad bíblica. Al mismo tiempo, reprendió a aquellos que se niegan a discernir las señales por completo. Ignorar las advertencias repetidas no es sabiduría, es presunción. El peligro no son los terremotos en sí, sino los corazones que oscilan salvajemente entre el miedo y la indiferencia. La Biblia modela un tercer camino, la vigilancia sin histeria, la sobriedad sin apatía. Las señales no se dan para satisfacer la curiosidad o alimentar la especulación, sino para despertar la responsabilidad. Están destinadas a ralentizarnos, no a acelerarnos hacia conclusiones, a mantenernos alerta, no obsesionados. Este equilibrio importa profundamente en un mundo saturado de información instantánea y ultraje constante. Cada temblor se amplifica, cada desastre se monetiza. Pero las Escrituras claman por moderación, reflexión medida, arraigada en la verdad, no en algoritmos o adrenalina. El discernimiento requiere paciencia, humildad y la voluntad de decir, aún no lo sé, pero estoy prestando atención. Así que, nos negamos a declarar, este es el fin. Y también nos negamos a decir, esto no significa nada, porque las señales pierden su propósito cuando se exageran o se ignoran. Esa moderación despeja el camino para la pregunta a la que las Escrituras siempre nos devuelven, no sobre plazos o teorías, sino sobre nosotros. Y ahí es a donde debemos ir ahora.
Los terremotos tienen una forma de despojar la ilusión. En segundos, nos recuerdan que la estabilidad no está garantizada, que el control es frágil y que los cimientos en los que confiamos pueden moverse sin previo aviso. Las Escrituras profundizan esta realidad, preguntando no solo qué se está sacudiendo a nuestro alrededor, sino que se está sacudiendo dentro de nosotros. El libro de Hebreos habla de un futuro temblor para que lo que no puede ser sacudido permanezca. La implicación es aleccionadora, algunas cosas parecen sólidas solo hasta que la presión revela lo contrario. Creencias prestadas pero nunca probadas. Fe heredada pero nunca poseída. Seguridad construida sobre la comodidad en lugar de la convicción. Cuando la Tierra se mueve, expone donde reside verdaderamente nuestra confianza, en sistemas, en tecnología, en orden político, en preparación personal, o en algo eterno, invisible e inamovible. Estos momentos interrogan silenciosamente nuestras vidas sin alzar la voz. Es por eso que las Escrituras tratan las señales como invitaciones, no como amenazas. Nos llaman a realinearnos, a arrepentirnos donde sea necesario, a la humildad donde el orgullo se ha asentado inadvertidamente, a la preparación, no al miedo, para lo que está por delante. Y esto nos lleva a la tensión final que no podemos evitar. Si las señales están aumentando, si las advertencias se repiten y si el tiempo no es infinito, entonces el discernimiento debe eventualmente conducir a la decisión. En la siguiente sección, confrontaremos ese movimiento final de cada advertencia bíblica. No la especulación sobre el futuro, sino la respuesta en el presente, mientras la tierra aún se mueve y la puerta aún está abierta. Hemos comenzado a desvelar el peso profético de los terremotos, ahora, profundicemos en lo que realmente revelan, mezclando ciencia dura, historia antigua y la verdad inquebrantable de las Escrituras. Hoy, junto a nuestro productor, Clifton Gadboy, un geólogo capacitado, nos estamos armando con hechos para atravesar el bombo de los desastres que atrapa a los medios y a los círculos proféticos por igual. No permitas que el miedo nublen tus ojos, responde en cambio con el espíritu de 7 veces de Dios. Sabiduría agudizada por el estudio, historia desenterrada y la cruda mecánica de la tierra expuesta, siempre con la Biblia abierta, pero con los oídos atentos a cada voz, buscando la verdad. Imaginen esto, la escuela dominical pinta el diluvio de Noé como simple lluvia, pero profundiza, urgentemente, en Génesis. Las fuentes del abismo se abrieron, desatando un cataclismo. La ciencia lo respalda. Las sondas modernas confirman vastas aguas subterráneas atrapadas en un cuarto estado superpresurizado más allá de líquido, hielo o vapor, quemando reservorios comprimidos a kilómetros de profundidad. Cuando Dios lo ordenó, esa furia surgió a través de grietas, destrozando una única masa terrestre en continentes en medio de una convulsión global, haciendo eco de pioneros de la Tierra joven como el Dr. Carl Baugh. Imaginen un dosel de vapor prediluviano que protegía la vida. Flora y fauna gigantes prosperando bajo luz UV filtrada. Esas profundas fuentes explotaron, vaporizando capas desde el segundo día de la creación, inundando el globo en el rugido del juicio. Clifton puede confirmar, la geología grita cataclismo, no goteo gradual. Aguas presurizadas tallando la tierra de nuevo. ¿Y si los temblores de hoy susurran lo mismo? Las Escrituras advierten de dolores de parto del fin de los tiempos, busquen las señales. Pongan a prueba cada teoría contra la palabra, pero nunca cierren la puerta a la evidencia que se desarrolla ante nosotros. La tierra tiembla. ¿Están escuchando? Esa furia subterránea brotó a través de la frágil corteza terrestre, explotando cada costura débil, dando a luz a las placas tectónicas que conocemos hoy, moliendo y chocando en una furia interminable. Imaginen aguas hiperpresurizadas lanzándose cientos de kilómetros hacia el cielo, destrozando el dosel de hielo prediluviano que una vez nos protegió de la luz UV letal, desatando un doble diluvio, aguas surgiendo desde abajo, cascadas desde arriba. La familia de Noé fue testigo de un cataclismo inimaginable. Y aquí está la advertencia grabada en la geología, científicos de la creación como el Dr. Carl Baugh revelan cómo esta fuerza arrancó el eje de la Tierra de una inclinación perfecta de 0 a sus actuales 23,5 grados, dispersando las piezas del rompecabezas de Pangea, África encajando entre América como juicios divinos fracturados. Escuchen atentamente, la dorsal mesoatlántica pulsa como prueba de que las placas aún divergen allí, el Atlántico se ensancha a diario desde esas fuentes del abismo que destrozan continentes. Esto no es solo un diluvio, es una convulsión global,
que explica el anillo de fuego que rodea zonas vulnerables a terremotos, los temblores de Indonesia, los terremotos de Japón, el monstruo de Kamchatka, las fallas de Alaska, la costa oeste de América, el borde de América del Sur. El fin de los tiempos se cierne. Estos no son temblores aleatorios. Las escrituras de los dolores de parto se intensifican a lo largo de las zonas de subducción donde las placas se superponen, una hundiéndose debajo de la otra en una violenta subducción. Las fallas chocan, las profundidades se calientan y se derriten en magma. Líquidos bajo presión infernal ascienden implacablemente a través de fisuras, alimentando volcanes que podrían anunciar el rugido de la profecía. Abran su Biblia a las advertencias del Apocalipsis, compárenla con las cicatrices de la geología, pero investiguen cada teoría, cada susurro sísmico. El anillo de fuego despierta. ¿Qué antiguo estruendo se agita debajo? ¿Estamos al borde? Busquen sin descanso, con la mirada puesta en la palabra. Impresionado por Enoc, la primera advertencia ardiente del profeta a la última generación, desvelando la gloria inexplorada de la Iglesia en la intercesión profética como nunca antes. Las traducciones modernas lo entierran en una niebla arcaica. Así que la convicción golpeó, crear una nueva paráfrasis en inglés, anclándola firmemente en las citas de Judas, las alusiones de Pablo al Señor de la Gloria y los misterios ocultos. Sumérjanse profundamente. Creyentes, comprendan su destino de fin de los tiempos con la espada de las Escrituras abierta de par en par, pero investigando cada eco de voces externas. Antes de avanzar, observen esta convergencia, gigantes de la tierra joven como el Dr. Karl Vauch se alinean con conmociones seculares. El Apocalipsis antiguo, de Graham Hancock expone una civilización avanzada prediluviana aniquilada por un cataclismo no hace eones, sino hace solo 2 a 5.000 años, coincidiendo inquietantemente con el Génesis. No hay una lente cristiana aquí, es un arqueólogo de la nueva era, sin embargo, la cultura se inclina hacia ello. Supervivientes reconstruyendo de los escombros, tal como insinuaba el arca de Noé. Verdad en herradura, los preparacionistas acumulan semillas de reliquia para la administración, los ecologistas buscan la salvación orgánica en el mismo suelo. Ahora, la cultura ya no se burla de la tierra joven, abrazando los impactos de polvo más jóvenes como el reinicio de la tierra. El anillo de fuego pulsa, volcanes, temblores, fallas de subducción, gritando advertencias. El terremoto de Japón de 2011 aplastó la isla de Fukushima, exprimida entre placas en colisión, tsunamis devorando costas, ondas de energía. El monstruo global de Kamchatka provocó alertas en todo el Pacífico, Rusia sacudiendo costas distantes. Ningún temblor local. Las venas de la Tierra laten, conectadas. Los científicos se burlan de la predicción, pero escuchen esto, una placa central une el anillo. Una sacudida masiva en una enciende reacciones en cadena en otros lugares. Absolutamente vinculadas. Las fallas deslizantes como San Andrés se frotan lateralmente. Las fallas normales se rompen verticalmente. Se acumula presión, se fractura, se libera en bruscos movimientos violentos. Cada terremoto alivia una costura, aplasta otra. Las placas flotan sobre el manto, sólidas pero tensas, dando a luz a más furia. Dolores de parto del fin de los tiempos. El Apocalipsis tiembla. La geología gime. Pongan todo a prueba contra la palabra. Persigan cada susurro de la falla. La presión aumenta. ¿Sentirán el chasquido? Busquen sin descanso. Biblia desatada. Verdades que convergen para comprender terremotos y volcanes. El fin de los tiempos ruge. Decodifiquen las fallas donde las placas chocan, se muelen o se deslizan, dando a luz arrugas de presión que irradian hacia afuera como grietas en el fundamento del juicio. La cicatriz principal de San Andrés, flanqueada por paralelos que tiemblan independientemente, amplificando la destrucción. Zonas de temblores menores diariamente susurran advertencias, pero el aumento de números y furia señala el despertar de la bestia, aliviando las costuras laterales mientras aplasta el núcleo. Los ojos del anillo de fuego en todas partes. Las fallas acechan, globalmente latentes, no muertas. Los volcanes nunca extintos. Los científicos susurran latentes durante eones. Cráteres silenciosos entran en erupción cuando las profundidades de la Tierra se mueven. Las fallas también duermen, preparadas para romperse,
Como la falla oculta continental de New Madrid previsualizada a continuación. Largo silencio, pero un temblor despierta. Las escrituras del Apocalipsis sellan las grietas. Cuando una casa está en llamas, ¿qué se debe hacer primero? Debemos dar la alarma y despertar a los habitantes. Esto es amor verdadero al prójimo, esto es verdadera caridad. Lector, amo tu alma y quiero que se salve. Por lo tanto, te voy a contar algo sobre el infierno. Existe un lugar como el infierno. Que nadie te engañe con palabras vanas. Lo que a los hombres no les gusta, intentan no creerlo. Cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar al mundo, castigará a todos los que no son sus discípulos con un castigo terrible. Todos los que se encuentren impenitentes e incrédulos, todos los que se han aferrado al pecado, pegados al mundo y han puesto su afecto en las cosas de abajo, todos los que están sin Cristo, todos ellos tendrán un fin espantoso. Quien no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 8 y 15. El castigo del infierno será muy severo. No hay dolor como el de quemarse. Si dudas de esto, mete un dedo en la vela por un momento y pruébalo. El fuego es el más destructivo y devorador de todos los elementos. Mira dentro de la boca de un alto horno y piensa en lo que sería estar allí. El fuego es el más opuesto a la vida de todos los elementos. Las criaturas pueden vivir en el aire, la tierra y el agua, pero nada puede vivir en el fuego. Sin embargo, el fuego es la porción a la que vendrán los sin Cristo y los incrédulos. Serán arrojados al lago de fuego. El castigo del infierno será eterno. Millones de años pasarán y el fuego nunca disminuirá ni se atenuará. El combustible de ese fuego nunca se consumirá ni se gastará. Es fuego inextinguible. Oh, lector, estas son cosas tristes y dolorosas de decir. No tengo placer en detenerme en ellas. Preferiría decir, con el apóstol Pablo, tengo gran tristeza, pero son cosas escritas para nuestra instrucción, y es bueno considerarlas. Son parte de esa escritura que es toda provechosa, y deben ser escuchadas. Tan doloroso como es el tema del infierno, es uno sobre el cual no me atrevo, no puedo y no debo guardar silencio. ¿Quién desearía hablar del fuego del infierno si Dios no ha hablado de él? Cuando Dios ha hablado de él tan claramente, ¿quién puede mantenerse en silencio con seguridad? No me atrevo a ignorar el hecho de que una infidelidad profundamente arraigada acecha en la mente de los hombres sobre el tema del infierno. Lo veo manar en la apatía de algunos, comen, beben y duermen como si no hubiera ira que venir. Lo veo arrastrarse en la frialdad de otros hacia las almas de sus prójimos. Muestran poca ansiedad por despertar a los inconversos y arrancar las brasas del fuego. Deseo denunciar tal infidelidad con todas mis fuerzas, creyendo que hay terrores del Señor, así como la recompensa. Hago un llamado a todos los que profesan creer la Biblia a que estén en guardia. Sé que algunos no creen que exista el infierno en absoluto. Piensan que es imposible que exista tal lugar. Lo llaman inconsistente con la misericordia de Dios. Dicen que es una idea demasiado terrible para ser realmente cierta. El diablo, por supuesto, se regocija en las opiniones de tales personas. Ayudan enormemente a su reino. Están predicando su vieja doctrina favorita, ciertamente no moriréis. Además, sé que algunos no creen que el infierno sea eterno. Nos dicen que es increíble que un Dios compasivo castigue a los hombres para siempre. Ciertamente abrirá las puertas de la prisión al final. Esto también es una gran ayuda para la causa del diablo. Tranquilízate, les susurra a los pecadores, si cometes un error, no importa, no es para siempre. También sé que algunos creen que hay un infierno, pero nunca les gusta oír hablar de él. Es un tema que siempre debe ser ocultado, en su opinión. No ven ningún beneficio en sacarlo a relucir y se sorprenden cuando se menciona. Esto también es una inmensa ayuda para el diablo. SHHH, dice Satanás, no digas nada sobre el infierno. El cazador no desea que se haga ruido cuando ha tendido sus trampas. El lobo querría que el pastor durmiera mientras ronda el rebaño. El diablo se regocija cuando los cristianos guardan silencio sobre el infierno. Lector, todas estas nociones son opiniones de hombres. ¿Qué nos importa a ti y a mí lo que piensen los hombres sobre la religión? El hombre no nos juzgará en el último día.
Solo hay un punto a resolver: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Crees la Biblia? Entonces tenlo por seguro, el infierno es real y verdadero. Es tan cierto como el cielo, tan cierto como la justificación por la fe, tan cierto como el hecho de que Cristo murió en la cruz. No hay un hecho o doctrina en la que no puedas dudar legítimamente si dudas del infierno. Descree del infierno, y desarma, desestabiliza y desengancha todo en las Escrituras. Bien podrías tirar tu Biblia de inmediato. De no infierno a no Dios hay solo una serie de pasos. ¿Crees la Biblia? Entonces tenlo por seguro, el infierno tendrá habitantes. Los malvados ciertamente serán enviados al infierno, y toda gente que olvida a Dios. El mismo Salvador bendito que ahora se sienta en un trono de gracia se sentará un día en un trono de juicio. Y los hombres verán que existe la ira del Cordero. Los mismos labios que ahora dicen, venid, venid a mí, dirán un día, apartaos. Malditos, ¡ay! Qué espantosa es la idea de ser condenado por el propio Cristo, juzgado por el Salvador, sentenciado a la miseria por el Cordero. ¿Crees la Biblia? Entonces tenlo por seguro, el infierno será intenso e inalterable. ¡Ay! Es vano hablar de que todas las expresiones sobre él son figuras de lenguaje. El pozo, la prisión, el gusano, el fuego, la sed, la oscuridad, las lágrimas, el crujir de dientes, la segunda muerte. Todas estas pueden ser figuras de lenguaje si quieres, pero las figuras de la Biblia significan algo más allá de toda duda. Y aquí significan algo que la mente humana nunca podrá concebir por completo. Oh, lector, las miserias de mente y conciencia son mucho peores que las del cuerpo. Toda la extensión del infierno, el sufrimiento presente, el amargo recuerdo del pasado, la perspectiva sin esperanza del futuro, nunca será completamente conocida excepto por aquellos que van allí. ¿Crees la Biblia? Entonces tenlo por seguro, el infierno es eterno. Debe ser eterno, o las palabras no tienen ningún significado. Por siempre y para siempre, eterno, inextinguible, nunca moribundo. Todas estas son expresiones usadas sobre el infierno, y expresiones que no pueden ser explicadas. Debe ser eterno, o los cimientos mismos del cielo se derrumbarán. Si el infierno tiene un fin, el cielo también tiene un fin. Ambos se mantienen o caen juntos. Debe ser eterno, o cada doctrina del Evangelio se socavará. Si un hombre puede escapar del infierno al final sin fe en Cristo o santificación del Espíritu, el pecado ya no es un mal infinito. Y no hubo tanta necesidad de que Cristo hiciera una expiación. ¿Y dónde está la garantía de decir que el infierno puede cambiar un corazón o hacerlo apto para el cielo? Debe ser eterno, o el infierno dejará de ser infierno por completo. Dale esperanza a un hombre y soportará cualquier cosa. Otorga una esperanza de liberación, por distante que sea, y el infierno es solo una gota de agua. Ay de ese día que no tendrá mañana, ese día en que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Crees la Biblia? Entonces tenlo por seguro, el infierno es un tema que no debe ocultarse. Es sorprendente observar que nadie habla tanto de él como nuestro Señor Jesucristo, ese Salvador lleno de gracia y misericordia, y el apóstol Juan, cuyo corazón parece lleno de amor. Verdaderamente, bien se podría dudar si nosotros, los ministros, hablamos de ello tanto como deberíamos. No puedo olvidar las palabras de un oyente moribundo del Señor. Newton, Señor, a menudo me habló de Cristo y de la salvación. ¿Por qué no me recordó el infierno y el peligro? Que otros guarden silencio sobre el infierno si quieren. Yo no me atrevo a hacerlo. Lo veo claramente en las Escrituras, y debo hablar de ello. Temo que miles estén en el camino ancho que conduce a él, y sinceramente desearía despertarlos a la conciencia del peligro que tienen ante sí. ¿Qué dirías del hombre que ve la casa de su vecino en peligro de ser quemada y nunca da la voz de alarma? ¿Qué se debe decir de nosotros como ministros si nos llamamos a nosotros mismos atalayas de almas y aún así vemos los fuegos del infierno ardiendo en la distancia y nunca damos la alarma? Llámalo mal gusto, si quieres, hablar del infierno. Llámalo caridad, hacer las cosas agradables y hablar suavemente y adormecer a los hombres con constantes canciones de cuna de paz. No he leído mi Biblia. Mi idea de caridad es advertir a los hombres claramente del peligro. Mi idea de gusto en el oficio ministerial es declarar todo el consejo de Dios.
Si nunca hablara del infierno, pensaría que he ocultado algo provechoso y me consideraría cómplice del diablo. Lector, te ruego con todo afecto tierno, ten cuidado con las falsas visiones sobre el tema del que he estado hablando. Ten cuidado con las doctrinas nuevas y extrañas sobre el infierno y la eternidad del castigo. Ten cuidado de fabricar un Dios propio, un Dios que es toda misericordia pero no justo, un Dios que es todo amor pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos pero un infierno para nadie, un Dios que puede permitir que buenos y malos estén uno al lado del otro en el tiempo, pero que no hará distinción entre buenos y malos en la eternidad. Tal Dios es un ídolo tuyo, tan verdaderamente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia fantasía y sentimentalismo lo han hecho. Él no es el Dios de la Biblia. Y junto al Dios de la Biblia, no hay Dios alguno. Tu cielo no sería un cielo en absoluto. Un cielo que contuviera a todo tipo de personajes indiscriminadamente sería una discordia miserable, de hecho. Para la eternidad de tal cielo, habría poca diferencia entre él y el infierno. Lector, hay un infierno, hay un fuego. Ten cuidado, no sea que lo descubras demasiado tarde a tu costo. Ten cuidado de ser sabio por encima de lo que está escrito. Ten cuidado de formar teorías fantasiosas propias y luego tratar de hacer que la Biblia encaje con ellas. Ten cuidado de hacer selecciones de tu Biblia para adaptarlas a tu gusto. No te atrevas a decir, creo este versículo, porque me gusta, rechazo aquel, porque no puedo reconciliarlo con mis puntos de vista. No. Pero hombre, ¿quién eres tú que respondes contra Dios? ¿Con qué derecho hablas así? Ciertamente sería mejor decir sobre cada capítulo de la palabra, habla, Señor, que tu siervo oye. Si los hombres hicieran esto, nunca negarían el fuego inextinguible. Cuánta extraña devoción hay en el mundo religioso hoy en día, mucho más de lo que generalmente se piensa. Fuego que no ha sido autorizado por Dios. Fuego que no ha sido encendido con un carbón de su altar. Fuego que no es sostenido por el aceite del Espíritu. Y por eso es fuego extraño. Es la energía de la carne canalizada a un canal religioso. La misma energía que mueve al político aficionado entusiasta a buscar votos para su partido, solo que dirigida a otro fin. Es el gasto de un celo sincero, pero un celo que no es según conocimiento. Es el entusiasmo de la juventud que los impulsa a correr sin ser enviados divinamente. Es la participación en el servicio cristiano al que Dios no los ha llamado. Cuando recurrimos a las Sagradas Escrituras, nos llama la atención el vívido contraste entre lo que fue ordenado por Dios y lo que ahora prevalece tan ampliamente en la cristiandad. Aquellos que están familiarizados con el contenido del Pentateuco deben quedar impresionados por la plenitud de instrucciones que se le dieron a Moisés para la organización del culto y servicio divino en Israel. Nada estaba sin prever. Nada se dejaba a la elección del pueblo. El Señor mismo dio a conocer su voluntad y dio mandamientos en consecuencia. Designó a quienes debían servir. Especificó sus deberes particulares. Dotó de sabiduría para tareas especiales hasta el más mínimo detalle. Todo debía llevarse a cabo como Dios lo había mandado. Ninguno debía intrudirse en ningún oficio sagrado. Ninguno debía usurpar autoridad. Nada menos que la muerte esperaba a aquellos que se atrevieran a introducir confusión en los arreglos divinos. Y pondrás los levitas sobre el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todo lo que pertenece a él, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos ministrarán a él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo se ponga en marcha, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo deba ser levantado, los levitas lo montarán, y el extraño que se acerque morirá. Números 3 y 51. Más definitiva fue esta ordenanza divina, y todos los que pertenecían a las otras tribus debían someterse a ella o sufrir el juicio implacable de Dios. Sin importar cuán espiritual, cuán celoso, cuán devoto a la gloria de Dios, solo los levitas tenían permitido tener parte en la conducción de los servicios del tabernáculo. Esta prescripción y proscripción divina se repitió una y otra vez. Y nombrarás a Aarón y a sus hijos, y ellos esperarán su oficio de sacerdote, y el extraño que se acerque morirá. Números 3 y 10 y CB 38. Que ningún extraño, que no sea de la simiente de Aarón, se acerque a ofrecer incienso al Señor. Números 4 y 40.
Ni los hijos de Israel se acercarán de ahora en adelante al tabernáculo de congregación, para que no carguen pecado y mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación. Números 18, 22-23. Nada podría ser más claro. Todos los que no pertenecían a la tribu de Leví divinamente ordenada estaban estrictamente prohibidos y excluidos de tomar parte en los servicios de la casa de Dios. Sin embargo, a pesar de que estas órdenes eran expresas, algunos en Israel se atrevieron a desafiar al Señor, y, en consecuencia, pagaron su imprudencia con sus vidas. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en él, y pusieron incienso sobre él, y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, que él no les había mandado. Y salió fuego del Señor, y los consumió, y murieron delante del Señor. Levítico 10, 1-2. Nótese bien que estos hombres eran de la tribu de Leví. Sin embargo, se tomaron lo que el Señor no había mandado, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, es decir, fuego que él no había ordenado. Cof. Éxodo 31, 9. Y por eso fueron muertos ante él. En otra ocasión, encontramos un grupo en Israel, 250 príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre, liderados por Coré, Datán y Abiram, que resentían fuertemente la restricción divinamente ordenada. Se reunieron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: «Tomáis demasiado sobre vosotros, viendo que toda la congregación es santa, cada uno de ellos. Y el Señor está entre ellos, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la congregación del Señor?». Números 16, 3. La secuela fue solemne. V. 31-32. Dios es muy celoso de sus nombramientos y no permitirá que sean desafiados impunemente. Él había dado un mandamiento expreso de que nadie debía llevar el arca de Dios sino los levitas. Porque a ellos ha escogido el Señor para llevar el arca de Dios. 1 Crónicas 15, 2. Pero esto fue ignorado por David. Porque pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. 2 Samuel 6, 3. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Uza extendió la mano al arca de Dios y la agarró. Y la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su imprudencia. V. 6-7. Más tarde, David reconoció su falta, diciendo a los sacerdotes: «Nuestro Dios, el Señor, hizo un gran estrago en nosotros, porque no lo buscamos en la debida forma». 1 Crónicas 3-13. En una fecha aún posterior, se registra que Uzías el rey, cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su perdición. Porque transgredió contra el Señor su Dios, y entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y Azarías el sacerdote entró tras él, y con 80 sacerdotes del Señor, que eran hombres valerosos. Y resistieron al rey Uzías, y le dijeron: «No te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que están consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado, ni será para ti honor del Señor Dios». Entonces Uzías se enfureció, y tenía un incensario en la mano para quemar incienso. Y mientras estaba enojado con los sacerdotes, la lepra incluso brotó en su frente ante los sacerdotes en la casa del Señor, desde el altar del incienso. Y Uzías el rey fue leproso hasta el día de su muerte, y vivió en una casa separada, para coronar 26, 16-19, 21. ¿Qué lección tan solemne fue esa? Como manifestó claramente el gran disgusto del Señor contra aquellos que se quejan de las restricciones que Él impone, y que deciden emprender una obra para la cual Él no los ha llamado. Sí, aunque rey, su dignidad real no pudo ofrecerle refugio contra el juicio divino. Porque Dios no hace acepción de personas, y el monarca y el sirviente por igual deben obedecer sus mandamientos o sufrir las consecuencias de la insubordinación. Ahora, mi lector, ¿no tienen estas incidencias inefablemente solemnes ningún mensaje para nosotros hoy? Es cierto que en esta dispensación cristiana, no hay una clase divinamente designada para interponerse entre el Señor y su pueblo. Es cierto que todos los creyentes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por Jesucristo, 1 Pedro 2, 5. Pero esto no significa que no haya oficiales divinamente llamados y divinamente calificados de Cristo para administrar los asuntos de su reino,
y que cada cristiano pueda considerarse con derecho a predicar su evangelio y administrar sus ordenanzas. No, en absoluto, muy lejos de eso. Nada más que la máxima confusión puede surgir donde cada uno se presenta para realizar un trabajo para el que no está calificado. El principio de que nadie toma este honor para sí mismo, sino el que es llamado de Dios, Hebreos 5, 4, se mantiene tan verdaderamente hoy como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. Hermanos míos, no seáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3, 1. La palabra que aquí se traduce como maestros significa profesores, siendo el plural del que se usa en Juan 3 y 10. ¿Eres un maestro en Israel? Muchos conversos al cristianismo desearían la distinción de ser maestros con vistas al crédito y preeminencia de ese oficio, o por una idea equivocada de que no podrían glorificar a Dios o hacer el bien a los hombres en otros estados. Si bien quizás no eran conscientes del peso y las dificultades del trabajo, y la cuenta solemne que debe darse de él, pero deben saber y considerar seriamente que los maestros deben soportar un juicio mayor o más estricto que otros hombres. Si los hombres pesaran verdaderamente la importancia y la dificultad del ministerio sagrado, la cuenta que debe darse de él, las pruebas y tentaciones a las que los expone, serían menos audaces de lo que a veces son al aspirar a esa distinción. Thomas Scott. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes, teniendo picazón de oídos, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 3. Durante los últimos años, se ha escrito mucho sobre la primera parte de este versículo. Pero en toda nuestra lectura, ahora más de 2 millones de páginas de literatura religiosa y teológica, no recordamos haber visto un solo comentario sobre las palabras que hemos puesto en cursiva. Es un hecho muy significativo y ominoso que el cumplimiento de estas dos predicciones sea sincronizado, pues el rechazo de la sana doctrina y la multiplicación de hombres que se autodenominan maestros bíblicos han ido a la par constantemente. Lo solemne es que los maestros a los que se refiere 2 Timoteo 4, 3 no son divinamente llamados, sino autoproclamados, y pueden ser fácilmente identificados por su oposición a la verdad. Ni uno solo de los maestros bíblicos que hemos leído cree en la elección incondicional, la redención particular, o el sábado cristiano. No solo ha habido una multiplicación notable de maestros religiosos en los últimos 50 años, sino que también las filas de los cristianos profesos se han visto presionadas en muchos casos a realizar trabajo personal. En algunos círculos de considerable prominencia, se enseña a los jóvenes cristianos de ambos sexos que es su deber estricto convertirse en ganadores de almas y que solo los ganadores de almas conducen regularmente a los pecadores a Cristo. ¿Pueden sus propias vidas espirituales mantenerse en un estado saludable? De vez en cuando, recibimos cartas de aquellos que han caído en profunda angustia por tales enseñanzas erróneas. No se sentían calificados para la tarea, pero al no querer parecer extraños a sus amigos, ignoraron los instintos de modestia y propiedad y hablaron a sus conocidos sobre Cristo, solo para ser rechazados y entristecidos por la falta de éxito. Entonces temen que haya algo seriamente mal con ellos mismos, ya que Dios retiene su bendición de sus esfuerzos. Por supuesto, tales maestros y líderes hacen un pretexto de apelar a las Escrituras en apoyo de sus vaguedades. Pretexto, decimos, porque no pueden encontrar una sola frase en el Antiguo o en el Nuevo Testamento donde el Señor ordenara a las masas de su pueblo que se dedicaran a tales actividades. ¿Qué hacen entonces? Bueno, falsifican la palabra de Dios y la dividen erróneamente. En el pasado, hemos señalado varias promesas del Nuevo Testamento mal aplicadas y apropiadas erróneamente. Así también, los preceptos que vamos a considerar se dan a los siervos oficiales de Dios y no a los santos en general. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4 y 15. Él dijo, ¿a quiénes? El versículo inmediatamente anterior nos dice, a los 11. No hacer lo mismo es jugar a la ligera con la santa palabra de Dios. En el pasaje paralelo, a aquellos a quienes Cristo ordenó aquí predicar el Evangelio, los autorizó a bautizar y enseñar, Mateo 28, 19, lo que deja muy claro a cualquier alma temerosa de Dios que tales oficios solo pueden ser desempeñados por los ministros debidamente autorizados de Dios. Predicar el Evangelio no es un juego de niños. Requiere un amplio conocimiento de las Escrituras, una larga formación en la escuela de Cristo, un conocimiento experimental de sus contenidos y una dote especial de lo alto. Los novatos están excluidos de esta santa vocación, 1 Timoteo 3, 6,
ya que, en lugar de intentar exponer los misterios divinos, ellos mismos necesitan ser completamente adoctrinados. Ahora pues, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5 y 20. Probablemente bastantes de nuestros lectores se sorprenderán al oír que un versículo como este tiene un significado y aplicación general para todo el pueblo de Dios, y que a los bebés en Cristo y a los profesores vacíos se les dice que son embajadores de Cristo. Pero no deberíamos sorprendernos de nada en esta era decadente y demente. Se podría pensar que el propio término embajadores sería suficiente para evitar un error tan inexcusable. Un embajador es el representante oficial de un potentado, debidamente autorizado para actuar en nombre de su soberano. El rey Jorge tiene su embajador en Washington. Pero supongamos que cada súbdito británico que reside actualmente en los E.U. se ocupara de asuntos diplomáticos y pretendiera ser embajador de la corte de St. James. No solo no servirían para ningún propósito útil, sino que engañarían a la gente y crearían una confusión interminable. Y esto es exactamente lo que hacen estos trabajadores personales. No llamados por Dios, no calificados por el Espíritu, poseyendo la más mínima noción de la verdad, distorsionan el Evangelio y engañan a aquellos a quienes ganan. Es precisamente en este punto donde se ha hecho un daño incalculable. Mal enseñados ellos mismos, teniendo una concepción completamente falsa del propósito de Dios y su diseño en el Evangelio, estos trabajadores personales han salido solo para engañar y seducir a los incautos, diciéndoles a todos los que los escuchan que Dios ama a todos, que Cristo murió por la redención de toda la raza humana. Les aseguran a sus oyentes que pueden ser salvos inmediatamente simplemente aceptando a Cristo como su Salvador personal. No saben que Dios odia a todos los obradores de iniquidad, Salmo 5:5, y que Cristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1 y 21. Hablan poco o nada de los requisitos de Dios, las demandas justas de su ley, el hecho de que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e impiedad, Romanos 1 y 18, y que los impíos deben arrepentirse sinceramente y abandonar sus pecados antes de poder obtener misericordia. Esta campaña de trabajo personal es una vulgarización del Evangelio, una rebaja del estándar de Dios, una perversión de su verdad, y ha producido una generación de profesores no regenerados que ahora infestan las iglesias y asambleas. La conversión es su objetivo, y la cantidad más que la calidad es el gran deseo. Conocimos personalmente a uno de estos trabajadores personales que tuvo 3 años de formación en un gran instituto bíblico. Había prometido ganar un alma para Cristo cada día de ese año. Lo encontramos después de un periodo de lluvia, y nos dijo que el clima había interferido tristemente con su horario, ya que mientras estaba tan mojado, no había nadie en los parques públicos a quien pudiera persuadir. Estaba 5 almas por detrás, y nos dijo, tendré que recuperar el tiempo perdido y ganar 6 almas para Cristo hoy. Lo trágico es que tan pocos ahora pueden ver algo malo en esta burla blasfema. Es innecesario examinar todos los pasajes a los que apelan estos maestros en apoyo de sus errores. Pero examinaremos 1 o 2 más. El que gana almas es sabio. Proverbios 11 y 30. Sí, porque ha sido especialmente llamado, calificado y aprobado por Dios. Pero dejemos que la Escritura interprete la Escritura. Los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetuo siglo. Daniel 12, 3. Y en cuanto a lo que significan las estrellas, Apocalipsis 1 y 20 nos lo informa.